Bueno, pues vamos a dar comienzo a la tercera ponencia de esta mañana y lo vamos a hacer para, de alguna manera, cerrar un poco el círculo de este programa de hoy que va en torno al arte moderno, con una conferencia que va a impartir mi buena amiga, compañera de muchos años, Victoria Soto Cava. Ella va a dedicar su charla a metáforas de lo cotidiano, la naturaleza muerta en la colección Thyssen-Bornemisza. Yo creo que de alguna manera se cierra un tanto el círculo, o esos contextos, como bien ha dicho Antonio Urquizar, que el museo de alguna manera ha formado, ¿no? Yo creo que la colección de naturalezas muertas es lo suficientemente espectacular como para que merezca la pena hacer una revisión o un comentario. Y ahora voy a hacer una pequeña introducción al currículum de Victoria Soto, que evidentemente ella se ha molestado en darles mucha información, pero que tienen colgadas, aviso, lo tienen colgado en el curso virtual, por si quieren mirar más detalles. Bueno, es el mismo caso de todos, o sea que hemos ido colgando los currículum, pero bueno, como el de ella era un poco más amplio, pues bueno, yo voy a decir que es licenciada por la Universidad Complutense y doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde es profesora titular desde el año 96. Victoria está sobre todo especializada, digamos que desde el comienzo, en el arte del barroco, de alguna manera podemos decir, ¿no? Con una tesis doctoral que se refiere a los catafalcos reales del barroco español, un estudio de arquitectura efímera. Ese ha sido el comienzo de su investigación. Luego también tiene múltiples publicaciones que se refieren al tema de los jardines, con estudios, en algunos casos más monográficos, son jardines del clasicismo y del romanticismo, el Palacio del Marqués de Salamanca y Narciso Pascual y Colomer y los jardines madrileños del periodo isabelino. Tiene infinidad de publicaciones de muy diverso índole, ¿no? Como Diccionario de Pintura del siglo XIX, publicado en Lisboa, Diccionario de Arte, Pintores del siglo XX, publicado por Lipsa, monografías sobre Van Gogh, La fuerza del color, y también Modigliani, también en esta editorial Lipsa, ¿no? Por supuesto, en la UNED es titular de una asignatura de Patrimonio Histórico-Artístico y Patrimonio Cultural de los grados de Turismo, además de participar en algunos textos que hemos editado, como por ejemplo El arte del siglo XIX, El artista entre el sueño de la historia y la memoria de lo real, y también, por supuesto, el texto que acompaña la asignatura de los realismos, que es Arte y realidad en el barroco, modelos del naturalismo en el siglo XVII. Una de las de 2012, que es un texto muy, muy actual. Ha colaborado, y puedo decir que ha colaborado conmigo, en el I+D, que se refería a coleccionismo, y con una contribución que es algo que ahora mismo le preocupa, y lo digo porque viene un poco al hilo también del tema de las colecciones, ¿no? Ella, en ese I+D del Ministerio en el que trabajamos, pues se ha ocupado de una colección bastante curiosa que habla de las relaciones entre Francia y México, que es la colección de Louis Seychen. Este señor va reuniendo una colección muy interesante en los años 20 y 30 del siglo XX y creo que merece una revisión en profundidad, cosa a la que Victoria está perfectamente dedicada en estos momentos. Así que, pues, muchas gracias, Victoria, por participar en este curso y también por hacerlo en ese contexto tan increíble de las naturalezas muertas o de los bodegones. Así que nada, gracias. Muchísimas gracias, María Dolores. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Gracias, Ana. Y con mi gratitud se las tiendes a la dirección de este museo. Bien, nos encontramos en un museo cuya colección ofrece un conjunto de naturalezas muertas extraordinario, podemos decir. Y con ello nos ofrece un itinerario
absolutamente ilustrativo por uno de los capítulos más interesantes de la historia de la pintura occidental. Con el título de Metáforas de lo cotidiano vamos a abordar durante esta hora algunos de los aspectos más sobresalientes del género conocido como bodegón o naturaleza muerta. Pero, para empezar, el término de naturaleza muerta debe explicarse. Sabemos que procede del francés nature morte, acepción dieciochesca que se impuso a lo largo del siglo XIX y que con anterioridad, ya en el siglo XVII, existió un término holandés, stilleven, que tuvo un equivalente con el inglés still life, cuyo significado original era vida inmóvil, naturaleza inmóvil. En Francia, naturaleza muerta se impuso como acepción, solapando, a excepción del ámbito anglosajón, solapando y desvirtuando claramente el sentido original de la naturaleza inmóvil o quieta, de una composición real de objetos quietos e inertes, es decir, desvirtuando, sí, el significado, porque la quietud no siempre es la muerte. La naturaleza está repleta de objetos que están en permanente reposo, que son inmóviles, inertes, estáticos, pero que son naturaleza. Por tanto, son una realidad, tienen una quietud que no altera su existencia, tienen un estatismo que tiene vida. Con esta simple explicación entramos en la polémica o en los debates que en las últimas décadas del siglo pasado se han ido creando en torno al género del que nos vamos a ocupar. Norman Bryson, en un renovador estudio de 1990, califica el término de naturaleza muerta de injustificado por muchos motivos, pero sobre todo porque desde el siglo XVI agrupa numerosas cosas que se las aglutina en una sola categoría y se las considera dentro de un único género. Pasamos, por tanto, a una pregunta. ¿Qué contienen las naturalezas muertas? Pues múltiples objetos, una variada representación de la realidad, a veces insignificante, pero cosas de la realidad que, en palabras de Vasari, era pittura de cose piccole, una mención que se puede retrotraer a la que en la antigüedad hizo Vitruvio en el capítulo 5 del libro séptimo, o a Plinio, cuando se refirió a su Historia Naturalis, cuando en su Historia Naturalis se refirió al pintor Pireico como riporógrafos o pintor de cosas bajas. Y es que los antecedentes literarios y pictóricos de la representación de objetos inertes, animados o inanimados, o de seres inmóviles, se remonta al mundo clásico antiguo. A las ofrendas de alimentos que de forma hospitalaria se daban al invitado, al forastero, cuando visitaba el hogar. Se llamaban senion o senia, que significa precisamente eso, extranjero, invitado, huésped. Y estos senia no eran más que frutos, racimos de uvas, dátiles, por ejemplo, ánforas de miel, cántaros de vino, pescados u otros comestibles, fajos de verduras, que están recogidos además en uno de los textos más famosos de Filóstrato, el Viejo. En su obra, titulada Imágenes, nos habla de temas de cuadros o representaciones de senia, representaciones pictóricas, que son alusiones a la xenia o naturalezas inertes. Estos antecedentes literarios de Filóstrato, como los de Marcial, las referencias de Marcial y como otros autores de la historiografía grecorromana, son suficientes para demostrar el aprecio de estos temas a estos temas estáticos, inmóviles, pequeños, sencillos, sobre todo en el mundo antiguo. Ahora bien, todavía en aquellos momentos y durante muchos siglos no era género como tal.
Lo único que se puede decir es que eran obras de arte realistas o de intención de imitación de lo real. Tras el mundo antiguo, la época medieval, sobre todo a partir de la experimentación científica del siglo XIII, con los estudios de la refracción y reflexión óptica y el perfeccionamiento de espejos, de lupas, de lentes, se continuó cultivando este tipo de representación, la mayoría de las veces en un tratamiento de mixtum compositum, tal y como define uno de los grandes especialistas en el tema, Norbert Schneider. Es decir, en una composición mixta en la que las personas y las cosas todavía no se han separado. Una relación mezclada que va a perdurar hasta el siglo XVI. A finales de esta centuria, los objetos en reposo, las flores, los frutos, los alimentos, los utensilios creados por el hombre, una cesta, una vasija, se independizan, se convierten en autónomos, en tema único y exclusivo, capaz de reflejar la pericia del artista y de responder a las exigencias y a los gustos de eruditos y coleccionistas. Todos conocemos, sabemos perfectamente que uno de los puntos de partida para esta autonomía fue la cesta de frutas de Caravaggio y las composiciones que por los mismos años estaban acometiendo tanto pintores flamencos como los artistas del norte de Italia, los artistas lombardos. No obstante, este museo cuenta con una composición anterior, de finales del siglo XV, que antes mi compañero Antonio Urquizar ha proyectado. Es el reverso de la tabla de ese retrato que tiene un jarrón con flores. Es un logro magistral en cuanto al efecto de realismo, una obra que refleja algo estático y también vital, algo vital en cuanto que proyecta algo más, proyecta un mensaje. Cuando esta tabla fue adquirida en 1938 a una colección inglesa, se llevó a Lugano y Max Friedlander escribió inmediatamente que este jarrón era parte del ajuar casero de la Virgen. Como creo que mi compañero ya ha hablado un poquito de esta tabla, vamos a pasar. Pero la he puesto porque es una obra que debe preludiar el conjunto del que vamos a hablar, pues es una de las naturalezas muertas aisladas más tempranas que se conocen. Podría decirse que la naturaleza muerta emprende su camino en la Baja Edad Media y que durante el siglo XV la representación del objeto toma carta de naturaleza. Pero volvamos a los términos. Estamos hablando de un género pictórico, término que los clásicos no lo mencionan, tampoco Vasari, porque habla de pintura de cose piccole. Por tanto, al hablar del género nos referimos a una codificación de rango cartesiano, a la clasificación académica que André Felivian, el historiador oficial de la corte de Luis XIV, impuso a las artes, considerando que el arte se regía por reglas racionales. Felivian, el teórico del clasicismo francés, ensalzó la pintura de historia como gran género, mientras que la pintura de temas, de flores y frutos y objetos asociados quedaba relegada a un plano inferior, por mucha pericia que conllevara. Precisamente por ese carácter menor, por la insignificancia de lo representado, frente a los temas históricos o mitológicos, las naturalezas muertas han provocado en los historiadores una continua y constante búsqueda de trascendencia, de asociaciones espirituales, como el jarrón con flores de la tabla de Menlin, de lecturas simbólicas. En definitiva, ha habido una tendencia a intentar descubrir un mensaje que fuera más allá del simple objeto. El profesor Calvo Serrallar ha insistido en ello, al subrayar que se ha tratado de hacer historia a través o a costa de la naturaleza muerta, reflejo de la obsesión por dar significado a un asunto puramente trivial, con el fin de que estos temas tuvieran una mínima dignidad narrativa. Evidentemente, la lectura simbólica que plantea el género no se puede obviar. Aunque los cuadros tenían una finalidad claramente decorativa, siempre conllevaban actitudes y finalidades dispares, podían ser propagandísticas, didácticas, alegóricas. Sí tiene significados, pues en muchos casos esta lectura simbólica es más que evidente, pero no se puede forzar. No saben, como sostienen muchos estudiosos, ya que en muchos casos no sabemos si los pintores pensaron en segundas lecturas. La postura de Sansegal es rotunda en cuanto a esto,
Dice, el significado de los objetos no es fijo. No podemos estar seguros de que siempre haya que buscar una interpretación. No hemos conocido directamente a los artistas, murieron hace siglos, sin dejarnos su opinión. Tampoco hemos conocido a sus contemporáneos para que nos dijeran qué pensaban al mirar los cuadros. Por esta razón resulta, por lo menos para mí, más interesante la pregunta que se formula Norman Bryson. No qué significan las naturalezas muertas, sino qué pueden significar hoy para nosotros. Y algunas de estas respuestas, pues a lo mejor las podemos conseguir ahora, o no. Pero volvamos a lo inmóvil, a la idea de quietud y reposo, de esas pequeñas cosas que recogió este género menor. A principios del siglo XVII, Vincenzo Giustiniani estableció 12 maneras o grados posibles en la representación pictórica o en la práctica del pintor, y una de ellas, una manera, era saber retratar flores y frutos y otras cosas menudas. Y uno de los grados más difíciles, que decía también, era de pintar de maniera, es decir, retratar con los objetos del natural delante, objetos que en su mayoría evidentemente estaban en reposo, en quietud, que es la mejor disposición para captar su aspecto real. No es extraño, por tanto, que el nacimiento del género de la naturaleza muerta vaya de la mano con toda esa serie de corrientes realistas que se inician a comienzos de la pintura barroca. Nuevamente debemos citar aquí, por los textos que ha escrito, al investigador y profesor Calvo Serrayer, porque ha insistido constantemente y en numerosas ocasiones en este empuje teórico del género que va paralelo con el desarrollo del naturalismo. Tras Giustiniani debe mencionarse a otro teórico del último tercio del siglo XVII y coetáneo con Felivian, pero con el francés Felivian, pero me refiero al italiano Baldinucci, quien en su diccionario explica que la expresión hecho del natural era copiar en vivo las posturas de los modelos desnudos o vestidos, pero inmovilizados. Y por extensión, hecho del natural pasó a ser el retrato de cualquier cosa de la naturaleza por sí inmóvil. Vista esta consideración sobre lo inmóvil, no nos resulta extrañas, por ejemplo, muchas calificaciones que se han dado sobre el género. John Berger ha escrito que la naturaleza muerta es un arte sedentario y Bryson insiste en que es pasiva y dependiente. Por otro lado, la quietud y el reposo es inherente a los objetos que nos rodean, a la cultura de las cosas, que en su mayoría han sido creadas por el hombre y forman parte de su ámbito cotidiano, de la cultura de los artefactos que habla Bryson, resultado de una auténtica transformación económica que tuvo lugar en Europa durante el siglo XVI, del que habla Snyder. La revolución agropecuaria, los cambios agrícolas con las transformaciones de los cultivos y con ellos los nuevos modos de alimentación, la necesidad de nuevas manufacturas, la revolución del transporte y con ello los viajes y con ello el comercio, la aparición del mercado burgués de consumo, así como los inicios del desarrollo de una economía capitalista incipiente, evidentemente, son algunos de los factores que explican esta nueva atención a los objetos y su representación en la pintura, así como a la especialización progresiva de los pintores. También hay que tener en cuenta el trasfondo ideológico de la Europa del barroco. En la zona protestante y ante la iconoclastia, sabemos que muchos pintores se vieron limitados en la selección de temas dedicándose a géneros menores al no poder muchas veces dedicarse a asuntos de mitología o de los textos sagrados cristianos. Por su parte, las corrientes posttridentinas, contrarreformistas, también auspiciaron la humildad y la idea de que Dios está en todos los objetos, incluso los más humildes y los más bajos, que serán dos premisas que claramente inciden en el género. Por otro lado, debe mencionarse la creciente secularización social que revitalizó otros valores al margen de la moral cristiana, dando imágenes nuevas del mundo natural y material. En este sentido, puede responderse a la pregunta de Bryson, ¿qué significa para nosotros hoy este género? Pues bien, entre muchos historiadores han dicho que es todo un microcosmos reducido, un mobiliario básico cultural, la cultura de los artefactos,
objetos utilitarios como jarras, cuencos, cántaros, cosas de uso común, pero también objetos de lujo, alimentos, bebidas, flores, muebles, todo un microcosmos doméstico relacionado por regla general con la mesa, con la vida privada y cotidiana, una expresión en suma de la historia cultural. Y una representación destacada de esta cultura la podemos encontrar en la sala 27 de este museo, a la que les invito a asistir, a visitar, donde encontrarán una selección de naturalezas muertas, en su mayoría holandesas, que culminan en la sala contigua, la 28, donde alberga 2 cuadros de Chardin. Esta selección responde a un coleccionismo muy inteligente y exigente, que coincide con la revalorización formal y comercial del género, iniciado en el primer tercio del siglo XX. Muchas de las piezas que veremos se adquirieron por compra en la década de los años 30, y es que para entonces ya se había publicado numerosos, pero sí bastantes estudios sobre el tema. No es casual, por ejemplo, la celebración de una exposición en París en 1934 en el Museo de la Orangerie, organizada por uno de los grandes especialistas y pioneros en el estudio de la naturaleza muerta, Charles Sterling, que organizó una exposición con el título de Los pintores de la realidad y contó con excelentes ejemplos de naturaleza muerta. En 1952, Sterling culmina su investigación al publicar en francés su gran obra de referencia, que es un libro válido hoy en día, que se llama La nature morte, de l'Antiquité à nos jours, y que sin duda animó a que el comercio artístico se decantara por este género, porque entre 1957 y 1958 entran en la colección Thyssen obras de los más reputados pintores flamencos y holandeses, especializados como Heda, Van der Haast y Bosschaert. El libro de Sterling, además, fue traducido al inglés en los años 80. Otra década fundamental para el enriquecimiento de la selección de obras de cuadros de género de los Thyssen, quienes adquirieron verdaderas piezas excepcionales, especialmente las exquisitas composiciones de Trec y Willem Kalf. Bien, hay que decir que en España la terminología usual para estas obras es la de bodegón, que hunde sus raíces en el siglo de oro, que fue un vocablo utilizado por Carducci y por Pacheco y que aparece en el diccionario de Covarrubias. Entre nosotros fue el término favorito durante siglos y lo sigue siendo, y también lo utilizaré en esta charla. Y esto nos da pie para empezar con el único bodegón español que se encuentra en la sala 27. El bodegón con loza y dulces de Juan van der Hamen y de León, un pintor que este año además ha tenido por fin una exposición antológica, la primera más que merecida, en el Palacio Real de Madrid. Se trata de una figura polifacética, de familia adinerada, militar y cortesano, de origen flamenco, por familia, ligado al grupo literario del Madrid del siglo de oro, versátil en su temática porque también hizo retrato y composiciones religiosas, aunque han sido sus bodegones el género que le dio fama en vida, siendo laureado y loado por poetas y teóricos. Tuvo una producción importantísima de bodegones para responder a la creciente demanda que el género tenía en España a comienzos del siglo XVII, durante las primeras décadas. Una demanda procedente, evidentemente, del coleccionismo de una sociedad cortesana. En el panorama español, Van der Hamen se presenta como una figura peculiar, ensombrecida por el gigante, por la figura de Velázquez y por la temprana muerte de Van der Hamen a los 35 años. Pero gracias a los trabajos e investigaciones de Peter Serry, entre otros, tenemos mayor conocimiento de este artista. Este bodegón fue adquirido para la colección Thyssen-Bornemisza en 1935. Podríamos decir que para entonces Van der Hamen no era el pintor que hoy tanto nos gusta y alabamos. Apenas había sido estudiado y apenas se citaban los manuales al uso. De hecho, cuando se compró la obra como anónima, de inmediato pasó a ser atribuida a Francisco de Zurbarán, en los años 50 a su hijo, Juan de Zurbarán, hasta que en 1969 Charles Sterling lo estudió y lo adjudicó a Van der Hamen.
Pese a esas atribuciones o adjudicaciones sucesivas, lo curioso es que lo que se adquirió en 1935, cuando aparecía anónima, es que se adquirió el bodegón más atractivo, más característico y representativo del pintor, el que contiene y refleja una serie de dulces de la época y que nos remite a otros bodegones con dulces como el que está en el Museo del Prado, que ven aquí, o el bodegón de dulces y cerámica de la National Gallery of Art de Washington. Barquillos, frutas escarchadas con almíbar, aguamiel, bizcochos, rosquillas, pastelería de tradición, suponemos que hispana, similar, pues no sé, a los turrones, a las pastas de almendra, a los aljafores o mazapanes, son precisamente la especialidad de este artista, representaciones que a todos se nos pueden antojar como la mejor imagen de lo que fue la repostería del siglo de oro, pero también son composiciones que nos hablan de los gustos de un público más selecto y exigente, tanto en sus ambigús y refrigerios como a la hora de encargar bodegones para decorar las estancias y comedores de sus mansiones. Se ha mencionado en numerosas ocasiones que Jamen introdujo la influencia de la naturaleza flamenca, pero yo creo que sus bodegones poco o nada tienen que ver con la opulencia del norte, con los atiborrados puestos y cocinas de Schneider. Sí es cierto que promovió un nuevo refinamiento en el bodegón, pero sus esquemas compositivos son tan sencillos y elementales que no pueden negar el punto de partida que el género tuvo en nuestra península. Me estoy refiriendo a los bodegones de Sánchez Cotán, con sus solitarias y modestas verduras, frutas y aves sometidas al alféizar o la despensa o la ventana. Van der Hamen se ha liberado de esta ascética despensa, pero perpetúa la sobriedad al alinear sobre la superficie recipientes de loza y un desordenado montoncito de dulces, objetos entre los que circula el aire en un espacio donde el vacío, neutro, oscuro, negro, predomina y contrasta con esa loza blanca, con los brillos del cristal. Es una exposición de objetos, simplemente una recreación expositiva y en la que cualquier mensaje o simbolismo hay que referirlo con cautela. No es una narración moralizadora a la manera de una escena de género, pero tampoco podemos negar la existencia de alusiones. Sin duda, estas alusiones tienen que ver con los objetos escogidos. Consultando con un compañero y especialista en cerámica, me comenta que casi todos los bodegones de Jamen contenían piezas selectas que la gente del común no podía permitirse muchas veces. Y en este bodegón está claro, las piezas rojas son búcaros de Indias, procedentes de América, aunque también se fabricaban en Extremadura. Se usaban habitualmente en palacio y en las casas de los grandes para beber. Todos los objetos de la composición son recipientes de agua. La loza blanca son vasos o piezas de tipo de cáscara de huevo, también para beber, no son jarras, son vasos para beber. Se las denominaba trianeras por lo delgadas que eran, realizadas con barro blanco o barro de sal, que daban porosidad al material y aptas para mantener el agua fresca. Hay además un plato holandés, probablemente de Delft, aunque es difícil saberlo, y en cuanto al artilugio que hay a la derecha, es un recipiente de madera cuya capa tiene dos partes y una de ellas sostiene una ampolla de cristal. Evidentemente no tengo la seguridad ni la certeza, debe ser una fresquera de agua o una hielera. ¿Cuál es el mensaje de este bodegón? No podemos afirmar que sea una advertencia a la glotonería, pero en cualquier caso Van der Hamen contrapone dos sensaciones, el empalago de unos dulces saciantes y, en consecuencia, la sed casi inmediata. Puede haber muchísimas explicaciones, puede ser una alegoría, pero resulta difícil afirmarlo. Durante el siglo de oro, voy a poner un ejemplo, las mujeres mordían y comían el barro de los búcaros porque tenía plomo y conseguían que palideciese la piel. Y la expresión de niña, no muerdas barro, hay otras cosas que comer, la recogieron numerosos autores. Casi todos los bodegones con dulces de Jamen comportan esta contraposición, este enigma, y habría que preguntarse si muchas veces estas asociaciones no eran más que un recurso que las usó porque tenía que reiterarlo ante tanta demanda de su obra.
Van der Hamen dinamizó de alguna manera la simplicidad compositiva de algunos de sus bodegones al situar los objetos sobre plintons o bases escalonadas, que alteraba la simetría, revitalizaba y era una fórmula de procedencia flamenca. Y que quizá pueda recordarnos la presentación que ofrece el bodegón con frutas de 1637 de la pintora francesa Louise Moyon. Una cesta de albaricoques y ciruelas cubiertas con un ramaje muy minucioso que está instalado sobre una repisa a manera de banqueta y sobre el suelo hay alcachofas, espárragos y otra cesta con fresas sobre un cuenco de porcelana. Son frutas y verduras de temporada, de primavera, tratadas con una riqueza cromática excepcional por los pinceles de una mujer de familia hugonota que tuvo que huir, era hija de un pintor paisajista y retratista y que se especializó en bodegones, que era el género menor que mejor casaba con el género femenino. O dicho de otra manera, las buenas pintoras con grandes aptitudes quedaron muchas veces relegadas a la práctica de la naturaleza muerta, de la pintura de flores, de la miniatura, y los ejemplos recorren la historia del arte. Pero Louise Moyon tuvo la suerte, además, de que sus obras contaran con el aprecio del rey de Inglaterra, Carlos I, quien llegó a tener 5 cuadros de frutas. De alguna forma, su figura nos acerca mucho a la historia de Artemisia Gentileschi. El cuadro de Moyon es una pieza excepcional en cuanto que está considerada como una de las obras cumbres del género durante el reinado de Luis XIII. Junto con Jacques Linard, probablemente maestro de Luis, nos encontramos con los dos creadores del estilo francés, que en palabras de Sterling eran naturalezas muertas que hablan de intimidad, que se liberaron de la influencia flamenca gracias a un espíritu de síntesis, al reducir el número de objetos, cuidando el tono cromático, siempre con tonos cálidos, intensos y el modelado. Se trata de objetos cotidianos que a veces se enriquecen con una copa de cristal o una porcelana oriental, como esta porcelana china con flores de Jacques Linard, otra pieza de la Sala 27, fechada en 1640, y otro pintor francés especializado en flores y frutos. Estos artistas franceses son estrictamente contemporáneos a Zurbarán y con concepciones distintas coinciden en el mismo espíritu de síntesis, en el mismo contenido a veces intelectual o incluso filosófico o espiritual. Las flores son elementos perecederos que estuvieron asociados a las vanitas y muchas de estas composiciones de jarrones con flores a punto de marchitar, todavía no, pero a punto de marchitar, comportan alusiones al paso del tiempo. No obstante, no siempre se puede afirmar tal alusión. La obra del pintor flamenco Jan Fiet, uno de los más afamados en el género durante el siglo XVII, discípulo de Franz Schneiders, que trabajó además en París, que residió en varias ciudades italianas, que trabajó para el duque de Toscana, no trabajó para el duque de Toscana, me he confundido, que trabajó en París y digo que nos presenta este jarrón con flores y 2 manojos de espárragos de 1650, que es una obra que está muy alejada de su producción habitual, su producción habitual son bodegones de caza con escenas de animales, con fondos de paisajes, fondos arquitectónicos. Esta composición, donde predominan los verdes y resalta el blanco de las hortensias, el rojo de las rosas, de los tulipanes, remite nuevamente a productos estacionales de primavera, de temporada. Como Louise Moyon Fiet ha escogido los espárragos y quizá aquí en esta selección podamos hacer una referencia al enriquecimiento agrícola y productivo de la revolución agraria de la centuria anterior. Marborovia ha recalcado que los espárragos eran un artículo de lujo en el mercado y su representación es escasa en la pintura de bodegones. Pero esta hortaliza, sin embargo, sí aparece en los primeros momentos del desarrollo de la naturaleza muerta, en las representaciones de cocinas y mercados de finales del siglo XVI, en los pinceles de Aersen, de Beukelaer y de Franz Schneiders, y en una primera etapa en la que el historiador Norbert Schneider denomina estética de las mercancías. Lo que importa es la producción, lo que debe pintarse es lo producido. Una estética con productos que invadían todo el bodegón y junto a los espárragos se muestran las cosechas originadas por los progresos de los métodos agrícolas, nuevos en la dieta
cotidiana y artículos de lujo en el mercado asequibles para pocos. El derroche que conllevan estas naturalezas muertas tiene mucho de propaganda. Ahora bien, y siguiendo a Schneider, cuando se hizo normal el estándar económico real, cito tal cual, cuando se reconoció esa riqueza productiva y su distribución se empezó a canalizar, ya no fue necesario demostrar la abundancia y el artista empezó a seleccionar los productos. Y en esta etapa, en esta segunda etapa, es cuando pueden explicarse las naturalezas muertas más sobrias y comedidas, como las de Linar, Mollón o el bodegón de Fit, que están en esta colección. También los artistas holandeses propensos a lo suntuoso y al lujo calibraron muy bien la selección de objetos, de piezas o de frutos. Willem van Aelst, un pintor nacido en Delft y que también recorrió Francia e Italia, y este sí que trabajó para el gran duque de Toscana, nos presenta este bodegón con frutas de 1664, unas ramas de cítricos en un jarrón a la manera de un hermoso ramo de flores. Su especialidad fueron los bodegones de flores, de frutas, de piezas de desayuno y bodegones con aves. Y en este ejemplo ha fusionado varios tipos, pues las ramas de los distintos cítricos sirven de apoyo a unos pájaros dispuestos a picotear la fruta. Marborovia considera que este florero que el artista realizó en Ámsterdam, ciudad en la que se afincó a su regreso de Italia, demuestra el interés que había en el país por el cultivo de estos frutales bastante difíciles de sacar adelante por el clima de los Países Bajos y del norte de Europa. Es una composición mucho más dinámica que las naturalezas que hemos visto con anterioridad, sin duda por las diagonales que marcan las ramas, y lo que nos interesa es que ha enriquecido las sobrias encimeras que habíamos visto hasta ahora. Ahora se han convertido en una mesa de mármol veteado y en la que se ha incorporado más una tela, una seda de intenso azul, elaborando ya un esquema que va a ser muy característico. Como muchos otros artistas holandeses, tuvo una enorme habilidad en representar el cristal y el metal, que son los materiales de los que está hecho el florero. Sin embargo, la incorporación de pájaros y conchas marinas no creo que sea una novedad en este artista. La incorporación de insectos, aves y caracolas de mar o caracoles de tierra se produjo muy pronto, desde el mismo momento de la aparición del género en composiciones dedicadas a flores y frutos. Ya en la cesta de Caravaggio se aprecian claramente las picaduras de insectos en una de las manzanas y en pocos años un pequeño mundo animal, moscas, mariposas, mariquitas, avecillas y animalillos como lagartijas o incluso gusanos van a acompañar los ramos de flores y frutos, con la intención de marcar una acción, una dinámica en la quietud del bodegón y con el fin de afianzar la idea de un proceso temporal y recordar que la fruta se pudre con el tiempo, que las flores y las hojas se marchitan y que los objetos también pueden sufrir la huella del tiempo. Es el pintor quien tiene la capacidad de captar y detener el tiempo y además la capacidad de conseguir un arreglo floral imposible en el que pueden convivir especies de distintos continentes o de distintas floraciones temporales. Así lo estableció Ambrosius Bosschaert, el primero de una dinastía, pues sus tres hijos siguieron los pasos en la pintura. Fue un pintor que nació en Amberes y tuvo que huir con su familia tras la ocupación española en la ciudad en 1585. Primero se estableció en Middelburg y se dedicó también al comercio de arte, pero acabó luego asentándose en Utrecht. Bosschaert es el creador de un modelo de jarrón con flores que se va a convertir en un prototipo con una enorme repercusión durante el siglo XVII, pues será copiado por una infinidad de pintores europeos. Me refiero a este florero que están viendo, que es florero en una ventana, una obra de hacia 1620 que se encuentra en La Haya, en la Mauritius, en la que aquí ha reunido flores verdaderas, representaciones realistas, diferentes, algunas no muy comunes, estudiadas y copiadas del natural, pero por separado, y que ha agrupado y ensamblado como si las distintas especies fueran compatibles en el tiempo y en el espacio. Son ramos organizados de forma simétrica, con tendencia a la verticalidad y rematados siempre por
un tulipán o por una flor alargada o más exótica. El Museo Thyssen, seguimos en la sala 27, cuenta con una obra de Bosschaert muy anterior, datada de hacia 1609, en la que se encuentran ya todos los rasgos más característicos de este artista, preconizando ese modelo de 1620, el modelo de bodegón de flores que va a instaurar, además, en la ciudad de Middelburg, donde se compraban precisamente estas naturalezas muertas de flores. Allí se convertiría, además, en uno de los pintores más cotizados y con más demanda. La peculiaridad de esta obra, que está en la Thyssen, es la de no ser un lienzo ni una tabla, sino una plancha de cobre pintada. No hay ventana, no hay paisaje en esta composición, sino un fondo neutro y en una encimera simple. Si apreciamos una clara verticalidad y comprobamos un ramo ordenado con cierta simetría, podríamos apreciar la amalgama de ramas, hojas y flores como con rosas, con las rosas de distintos colores, las azucenas, claveles, isis, aquileas y, como no, los tulipanes en el centro, blancos, amarillos y rosas. Destaca sobremanera el jarrón que ha escogido el pintor, una porcelana china con un pie de metal, una pieza exquisita que ya hemos visto en otro bodegón floral, el bol chino, por ejemplo, del cuadro de Jacques Linard. Un vaso posiblemente propiedad del pintor francés que reiteró a menudo en sus bodegones. En el caso de Bosschaert, podemos pensar que, al ser un comerciante de arte, tuvo ante sus ojos estas obras de lujo muy a menudo y que por sus manos pasaron estas piezas orientales. Bosschaert, el pintor, es también el prototipo de nuevo ciudadano holandés de la casta comerciante que floreció y se desarrolló en un país libre para el tráfico de mercancías como los libros, para la llegada de riquezas. De ahí la generosidad de su pintura en objetos caros, lujosos, estontosos, cofres, porcelanas, cristales, plata, maderas exóticas, etc. Todo un mundo de bienes y brillos, de tiempos y riquezas, todo un reflejo de los viajes, de un tráfico que el pintor de este siglo acertó a recrear en una realidad plástica. Los objetos elegidos por los pintores holandeses demuestran un refinamiento, hablan de riqueza, de la nueva burguesía y de la posición del artista. Cuñado de Bosschaert fue el pintor Balthasar van der Haast, que nos regala con otro vaso chino para su buque de flores. Una tabla firmada y fechada en 1628 que entró en la colección Thyssen en el año 1985. También nacido en Middelburg en la década de los años 90 del siglo XVI, su actividad abarca la primera mitad del siglo XVII. Su obra es coetánea con la mayoría de los pintores que hemos visto hasta ahora. Se formó en Utrecht con Bosschaert hasta 1632, aproximadamente, año en que se instala en Delft, donde permaneció allí hasta su muerte en 1657. Su bodegón de flores revela la influencia de la estructura vertical de las composiciones de su cuñado y maestro Bosschaert, así como la tendencia a la simetría, una composición en la que es más acusado el eje central que organiza todo el ramo, pero ha eliminado la acumulación de flores, ha seleccionado el número de ejemplares, con un iris azul que remata el conjunto floral entre rosas, tallos y hojas de ramas. Los bodegones de flores han sido vistos como ejemplos de la reorganización de la experiencia sensible y del empirismo de la época moderna. Aunque hay en efecto toda una iconografía y simbología de tradición medieval en torno a las flores, no entenderíamos el desarrollo de estas naturalezas muertas florales si no tuviéramos en cuenta la importancia que tuvo la ciencia botánica en Europa, sobre todo en el ámbito nórdico, que se convirtió en una disciplina científica a lo largo del siglo XVI, una centuria en la que se produjo una nueva actitud ante la naturaleza vegetal y en la que se dieron a conocer nuevas plantas, muchas procedentes de otros continentes, de Oriente y Occidente. Se observó y se estudió, se dibujó y se copió in situ. Se publicaron sucesivos herbarios y tratados con ilustraciones en los que colaboraron botánicos y artistas, dibujantes y grabadores. La presencia de conchas y caracolas
seres animales, es en este cuadro mucho más acusado. Y es inevitable, no solo relacionarla con esa reorganización de la experiencia sensible y, lógicamente, con los primeros pasos la prehistoria de la zoología, sino con la tradición de las Wunderkammer, de las cámaras de maravillas del Renacimiento y de los gabinetes de curiosidades y rarezas, así como del posterior coleccionismo científico y erudito de finales del XVII. Los artistas flamencos y holandeses pintaron de maniera, del natural, con los modelos delante, pero difícilmente podríamos entender el perfeccionamiento del bodegón floral sin la ayuda de científicos y grabadores. Podemos continuar con otro pintor cuya obra se encuentra también en la sala 27. Se trata de Jan Davis de Gem, un pintor igualmente especializado en el género y nacido en Utrecht, que ejerció en Leiden y en Amberes. Abordó todo tipo de bodegones, de libros, de alimentos, piezas de desayuno, de animales y de flores. Gem es un pintor característico del muestrario de artistas nórdicos dedicados a la naturaleza muerta de mediados del siglo XVII. Pero las quietas y simétricas composiciones florales que hemos visto hasta ahora aquí han sido dinamitadas por el vitalismo y el movimiento propio del barroco, por lo que son las corrientes compositivas características ya de la segunda mitad de la centuria. Gem ha obtenido una posición muy preferente en cuanto a los historiadores por el rico colorido y la elegancia de sus ramos, como este florero con vaso de cristal y fruta, y en el que combina frutos como las cerezas, los cítricos, las frambuesas e incluso hay bellotas y espigas de trigo. Hay rosas, azucenas, lirios, margaritas, peonías y campanillas. Y es bien cierto que muchas de estas flores pues sí, son atributos de la Virgen, como el lirio, o de la Eucaristía, como las espigas, pero hay que preguntarse muchas veces dónde reside el valor, si en la simbología, en su pericia o en su carácter decorativo. Es un ramo que podríamos calificar de imposible, o al menos de muy difícil agrupación. Gem, como la mayoría de los pintores de bodegones, concibió y copió por separado las flores del natural para luego ensayarlas y elaborar sus óleos, para quedar finalmente ensambladas en una composición, una forma de trabajo que fue la habitual en numerosos pintores de bodegones, como ha estudiado Ángela Terido. Los pintores holandeses crearon un tipo de bodegón que se denomina pieza de desayuno, formado por una mesa con mantel, copas de cristal, platos y bandejas de plata o peltre, porcelanas a las que se añade un pan, un pastel, ostras o una pieza de fruta, por lo general cítricos. Son pocos objetos los que se incluyen, pero muy selectos, y alimentos escasos también, por lo que podríamos indicar que se trata de un desayuno o una comida muy frugal. Los siguientes bodegones que vamos a contemplar pertenecen a lo que podríamos denominar esta tipología, que es característica de la pintura holandesa. Se diferencia claramente de otros bodegones de estilo barroco, sobre todo los flamencos, como los de Schneider o los de Fitt, cuyas mesas pues eso, amontonan una exuberante riqueza de productos muy gustosos para satisfacer más bien a los glotones. En estas piezas de desayuno las vituallas están como muy escogidas, son más propias casi de un fino catador, de un comensal pues muy comedido, sibarita, muy sibarita. En estas piezas se reiteran los esquemas compositivos, resultan siempre muy equilibrados. Se continúa con los fondos oscuros, hasta ahora hemos visto prácticamente los fondos son neutros, para que los objetos resalten por el foco de luz que reciben. Con esta luz dirigida, los pintores conseguían captar las distintas texturas de los materiales, sean transparentes u opacos, los brillos del metal, de la porcelana, del cristal, consiguiendo una realidad pasmosa, como vamos a ver ahora. La gama son cuadros con la gama suele ser monocromática. El primero de ellos pertenece a Geda, un pintor de Haarlem al que se le atribuye la renovación del género del bodegón holandés. Se trata del bodegón con pastel de frutas y diversos objetos. Es una tabla firmada y fechada en el año 34, por lo tanto es de las primeras piezas de desayuno. Y aquí los objetos no aparecen ordenados, como vemos, ni el mantel, que no está bien extendido, ni las copas, una tumbada y encima hay otra rota. Un recurso que además sirve un poco para, organizar diagonales y profundidad en el cuadro. La novedad fundamental que vemos es la que ha subrayado Mark Borovia
en el erudito y concienzudo catálogo que tiene este museo. Estas piezas de desayuno no están listas para comer, sino que presentan la acción del hombre. Quien ha desordenado la mesa, ha comido parte del pastel, ha dejado el limón a medio pelar y las cáscaras de las avellanas diseminadas por el mantel, además de romper un vaso. Y esta apreciación es quizá la más interesante. La acción ya ha transcurrido. Los alimentos no están preparados y organizados en la mesa, invitando al espectador, incitando a la gula, como hemos visto en el bodegón de Van der Hamen, o como se puede apreciar en otros muchos. En estos cuadros, el protagonista no es que no haya llegado, ha estado, pero ya se ha marchado. Y el apetitoso desayuno del bodegón se ha impregnado de abandono, de soledad, de silencio. Francisco Jarauta comentaba en una conferencia, que luego se publicó, en la serie de textos sobre el bodegón que publicó el Museo del Prado, que estas naturalezas muertas holandesas buscan precisamente ese momento de huida, de final, de instante en el que se detiene el tiempo, habiendo dejado antes la marca de su paso. Quizá por ello estos bodegones están muy próximos a las vanitas y con frecuencia, por los objetos alusivos, un reloj, etc., se insiste en su posible simbología, en relación siempre con la fugacidad de la vida. Los objetos escogidos son de un extraordinario refinamiento, como vemos en el siguiente bodegón o pieza de desayuno atribuida a Jan Has Trek, un pintor de Ámsterdam que vivió durante la primera mitad del siglo XVII. Este bodegón, con vaso de vino, jarra de peltre y otros objetos, resalta ante todo el metal, la jarra tumbada y los platos, pero sobre todo resalta una pieza artística, un vaso de vino que se sustenta en un artificioso soporte de plata y en el que destaca la representación de un cupido, labor de un experto orfebre. Deberíamos preguntarnos si tiene un mensaje esta referencia al dios del amor posiblemente, y me parece oportuno también leer un texto que escribió Max Friedlander. Dice: ningún pueblo y ninguna época observó las cosas visibles con un interés tan lleno de amor como los holandeses del siglo XVII, con una práctica casi científica y agudeza de visión, sin preguntarse nunca al valorar un objeto por su grado de importancia espiritual. Otra pieza de desayuno de esta colección es la obra atribuida al pintor Van de Velde, III, por ser integrante de una familia de artistas. Vivió en Ámsterdam y también se especializó en bodegones con alimentos y objetos de fumador, aunque en el que hay en la Thyssen no vamos a encontrar estos objetos de fumador. Tiene este bodegón con fuente china, copa, cuchillo, pan y fruta, realizada en el Ecuador del siglo. De la selección de objetos agrupados en la esquina de la mesa, interesa destacar la fuente china de porcelana blanca y azul. Este plato, como el vaso, fueron del gusto del pintor, pues los reiteran otras composiciones y con objetos muy parecidos. Sin duda que eran objetos de su propiedad, traducción del ascenso social del artista y de la clase media holandesa del siglo XVII, comerciante y cuya proyección se dirigía allende los mares, a viajes lejanos y peligrosos, a territorios remotos. Holanda fue receptora de estas porcelanas, de estas obras de arte que sobresalen y llaman la atención en los reposados, silenciosos y solitarios bodegones de piezas de desayuno. Los mismos epítetos hay que verter sobre las composiciones del más afamado o importante pintor holandés de naturalezas muertas de la segunda mitad de la centuria. Fue Willem Kalf, afincado en Ámsterdam desde 1653, por lo que las tres obras que vamos a ver a continuación, tres auténticas joyas que tiene la Thyssen aquí, se realizaron en esta ciudad en su etapa de madurez, en Ámsterdam. El primero es el bodegón con porcelana y copa de nautilo y reitera la selección de escasos objetos en la esquina de la mesa, pero que revelan un lujo lleno de exquisitas delicadezas. Una alargada copa de vino, apenas perceptible, otra copa de nautilo, una bandeja de plata, un reloj y la llave para darle cuerda, un cuchillo y una fuente china de porcelana azul y blanca que, siguiendo el catálogo del museo, es de la dinastía Ming, y otra copa. Bandeja y fuente están al borde de la mesa, al igual que el limón a medio pelar. Provoca inestabilidad, pues un roce cualquiera haría caer los recipientes. Bryson aquí habla
de la naturaleza muerta del desorden, que se mantiene en equilibrio entre la armonía y la catástrofe, y añade que, curiosamente, el grado de desorden parece aumentar en proporción al nivel de opulencia que la mesa indica en su conjunto. Refiere además que en estas escenas se puede leer, esto es una interpretación, el peligro de una casa que pierde su gobierno moral, como si hubiera una condena al desorden. Y leo, lo que hace que el desorden sea más condenable es que los objetos manipulados y maltratados como un vaso roto, de esta manera están trabajados de forma notable. Hay un choque entre la cuidadosa atención de quienes lo hacen estos objetos, los artesanos y el pintor, y el descuido de quienes la disfrutan. El segundo bodegón de Calv es el bodegón con aguamanil, frutas, copa nautilo y otros objetos, que repite algunos artilugios como el reloj y propone otra fuente de porcelana, que como el aguamanil y la copa nautilo son objetos de coleccionista, de experto coleccionista. Marborovia apunta que algunas de las piezas utilizadas por este pintor pertenecían a coleccionistas que se las prestaban para que pudiera reproducirlas en sus lienzos. La fuente, como el aguamanil, son probablemente piezas persas montadas con engastes europeos. La fuente sirve para contener la fruta, cítricos, naranja y limón, también a medio pelar. No resulta fácil determinar la simbología o la segunda lectura de esta fruta siempre en una acción interrumpida, aunque se ha apuntado que la mezcla de cítrico, dulce, la naranja y ácido, limón, aluden en compañía del vino a la templanza y la moderación. Pero por la insistencia en representar un limón siempre a medio pelar, da la sensación que el artista quiere recalcar más que nada la presencia de la fruta en sí. Y hay que recordar aquí la observación de Bryson sobre la dieta nacional holandesa a base de pescado, queso, pan y una especie de potaje. La fruta, sin embargo, era un lujo, no era un producto básico, y el obstáculo que se antepone a las caras exquisiteces, nos dice, tiene aquí un significado bastante diferente de la naturalidad y la territorialidad que la misma fruta transmite, por ejemplo, en la cesta de Caravaggio. No obstante, y siguiendo a este autor, estos frutos no son las verdaderas estrellas del espectáculo. Lo que cuenta, lo que interesa, para Bryson sobre todo, son los artefactos y la peculiar competición que instauran entre las técnicas de la pintura y las de otras artes. El siguiente bodegón de Calv es el bodegón con cuenco chino, copa, nautilo y otros objetos, firmado y fechado en 1662, un compendio de su obra. Pocas novedades podemos añadir aquí a la pieza de desayuno. El fondo oscuro no permite apenas ver la hornacina que también hay en las obras anteriores. Los objetos surgen de la oscuridad gracias a esa luz tamizada que llega de un lado, y aquí de nuevo hay un fondo, hay al fondo una larga copa de vino de cristal de Venecia, unas cáscaras de nueces que se han desperdigado en la esquina. Y lo que más destaca, evidentemente, es ese azucarero o un bol de sopa, también de la dinastía, ese cuenco chino, también de la dinastía Ming. Bryson ofrece una lectura o una teoría muy sugerente en torno a los artefactos y objetos elegidos por Calv. Considera que este pintor trabajó en contra de la idea de que el arte de la pintura estaba por encima del trabajo de los artesanos, pero su objetivo era a veces producir platos que fueran más elegantes que los de cualquier platero, copas más elaboradas que las de cualquier fabricante de vidrio, de tal forma que ponía en alto valor a la pintura como el arte o la técnica que subsume a todas las demás. Y voy a leer. El valor de la pintura se deriva del valor de los objetos, que sitúa el trabajo del pintor en una posición menor y subordinada. Pero en la medida en que la pintura sobrepasa y subsume a las otras artes, establece la superioridad de su propio trabajo y desde esa posición de superioridad confiere a los objetos creados su mayor valor intrínseco. Les remito a su libro, publicado en Alianza y que lleva el título de Volver a mirar, 4 ensayos sobre la pintura de naturalezas muertas. Nos queda un último cuadro en la sala 27 de este museo. Hasta ahora las naturalezas muertas que hemos visto demostraron que se podía encontrar belleza y dignidad en otros géneros, que no fuera el gran género, que no fuera
en otros escenarios al margen de la historia y la mitología. Damos ahora un salto cronológico y espacial para situarnos en la Francia del siglo XVIII y en la corte de Luis XV y Luis XVI, y cambiamos de registro y significado con la obra de Jean-Siméon Chardin, uno de los pintores más sobresalientes de la centuria que ha pasado a la historia por sus escenas de género, sus retratos y sus naturalezas muertas. Les quiero recordar que el año pasado hubo una celebración, hubo una exposición sobre este pintor en el Museo del Prado, y una de las críticas que se publicaron en un periódico llevaba el significativo título de «El silencioso triunfo de la intimidad». Chardin es el pintor que mejor refleja que el bodegón es el espejo de lo cotidiano, de lo íntimo, que tiene que ver con la casa o con la residencia del pintor, con el espacio cerrado y a veces precario del ámbito doméstico. Pues recordemos que sus cuadros, con composiciones de figuras en interiores, sus escenas de género, son escenas humildes, de una humildad cotidiana e íntima. El pintor francés significa la renovación del género del bodegón en Francia, en la Francia de mediados del siglo XVIII, una nación que continuaba aplicando sus cánones racionalistas en la producción artística, a la que sometía a través del control de la Academia. Nada ha cambiado con respecto a la apreciación de la pintura de bodegones. Seguía siendo menor, tampoco había cambiado con respecto al pintor especializado en ellas, y su reconocimiento social, que seguía siendo, digamos, secundario, de rango inferior. De hecho, los pintores de la pintura de flores y frutos era el nivel más bajo. Y la obra y la postura de Chardin no deja de ser paradójica, pues él mismo formó parte de la plantilla académica. Se formó con un pintor de historia y en 1728 fue admitido por la Academia como pintor de animales y frutas, para décadas después pasar a ser el tesorero de la institución. Y se dedicó siempre a esa pintura menor, sin atacar ni rebelarse contra el gusto oficial, la gran pintura de historia. Tampoco se sintió menospreciado, todo lo contrario, continuó la práctica del género con la dignidad que un siglo antes prodigaron los pintores del siglo XVII. Aunque Chardin es de la misma generación que Boucher, su obra y su temática y su estilo tienen un registro absolutamente dispar y contrario, nada que ver con el estilo galante y las florituras del rococó. Chardin buscó otra inspiración, la de la pintura flamenca y holandesa, pero sobre todo se fijó y retomó la tradición naturalista francesa de la primera mitad del siglo XVII, la de Jacques Lignard, Louis Moyon y otros, realizando bodegones como este, con una enorme parquedad y sobriedad, conjuntando cacharros y alimentos sobre una encimera de piedra y ante un fondo neutro, como ya hemos visto en otros ejemplos. No giró los ojos a las mesas de los ricos ejemplos o de los ricos tapices de los holandeses, ni a los objetos lujosos, ni a los utensilios más comunes y corrientes, sino, a los utensilios más comunes y corrientes, los de uso cotidiano de las cocinas de su época, cántaros y cazuelas de barro, calderos de cobre, almiré de madera, que rodean unos alimentos básicos, patatas, huevos, puerros y cebolla sobre una tela blanca. Con anterioridad a esta composición, Chardin realizó una pareja de lienzos que se encuentran en la sala 28, en la sala contigua, que entraron en la colección Thyssen en 1986. Están datados en 1728 y son dos bodegones de formato vertical que responden al mismo espíritu que el anterior. Son el bodegón con gato y pescado y el bodegón con gato y raya. Y resultan de enorme interés porque presentan un tema muy similar al de la naturaleza muerta que le abrió las puertas de la Academia al pintor, que es el famoso cuadro conocido como La Raya, que se encuentra en el Museo del Louvre y que tiene la misma fecha que estos dos de la Thyssen. Digo que gracias al cual se le dio el título de académico por su talento en representar animales y frutas. Son todos cuadros de su primera época, cuando el artista incorpora animales a sus composiciones, ofreciendo una acción y un movimiento a la quietud, a lo inmóvil, y un posible ruido o un maullido a los objetos silenciosos. Se ha escrito que Chardin supo imponer un orden compositivo con un sentido elegante, racionalista, siguiendo
el sobrio naturalismo de las primeras generaciones de bodegonistas franceses, pero eliminando las connotaciones espirituales y la carga simbólica, conservando, sin embargo, la intensidad emocional y el silencio de las naturalezas muertas. Chardin supone el eslabón con las naturalezas muertas de la pintura contemporánea y el inicio del fin del bodegón como género menor. Cuando los pintores modernos pudieron contemplar la obra de Chardin y admirar su colorido, su capacidad de reflejar las escamas de los pescados, el uso de una pincelada generosa, la estudiada composición, lo ensalzaron como referente. Sus bodegones entusiasmaban cuando el género empezó a ser una práctica consciente por los pintores románticos y realistas. Los bodegones adquirieron un valor que irá en progresión ascendente hasta elevar la naturaleza muerta a una categoría de máximo interés con los impresionistas y los posimpresionistas y con las consiguientes vanguardias que se sucedieron durante el primer tercio del siglo XX. Chardin, como indica Francisco Calvo Serrayer, se convirtió en el eslabón que unió el origen del bodegón francés con Cézanne, un artista que retomará el orden compositivo de la naturaleza muerta para perpetuar la quietud y la vida en silencio de las cosas. Estamos un poco fuera de tiempo. No sé si tienen algo muy perentorio que preguntar. Si no, yo desviaría las preguntas al foro del curso virtual, que puede ser también un buen sistema de intercambio, ¿no?, de opiniones. Bien, gracias.